¿Cuál es el significado, la noción de reconciliación desde el referente teológico? ¿Sí? Sobre todo hay una persona que la usó en las cartas y fue Pablo. Para Pablo, la palabra reconciliación formaba parte de su vocabulario paulino. Muchas veces Pablo habla de reconciliación, incluso nos llamó ministros de la reconciliación, en función de reconciliados con Dios. Entonces, Pablo resignifica un concepto de reconciliación, porque la reconciliación tenía un significado en ese entonces más político. Recordemos que Pablo toma del derecho romano muchas de las figuras que luego usa. Sí, justificación era una figura del derecho romano. Redención eran figuras del derecho romano y que hoy en día se enseñan en derecho romano, sí, en derecho, en jurisprudencia. Entonces, Pablo lo que hace es resignificar ese sentido, esa noción política, social, le da un significado y una trascendencia en el ámbito judeocristiano de relación con Dios. Entonces, allí, ¿cómo define Pablo, ya entrando en ese pensamiento paulino, cómo define Pablo el concepto de reconciliación? Entonces, primero que todo, la reconciliación es la acción de Dios, no es mi acción. La acción de Dios. La reconciliación surge, por eso es que algunos teólogos dicen que es preferible decir que Él me buscó, porque es que realmente yo puedo tener hambre y sed de Él, pero esa es la hambre que me refleja mi propia necesidad de Dios, porque nos creó para Él, como dice Agustín de Hipona, y nuestro corazón no va a descansar hasta encontrarlo. Pero es que nos creó para Él, o sea, yo no lo busco a Él porque qué bueno que soy yo, sino porque me hizo para Él. Pero finalmente Él me encuentra porque lo buscamos en los lugares menos adecuados. Entonces, para Pablo, el concepto de reconciliación lo considera como una acción divina. O sea, él no se puso a pensar quién tenía la razón, si Dios o él. Él sabía que él tenía la razón, pero toma la iniciativa para reconciliarnos. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de un mediador. Por eso es que es en Cristo que somos nuevas criaturas, en Cristo somos justificados, en Cristo somos redimidos, en Cristo, ¿sí? Entonces Cristo se convierte en el mediador, ¿sí? Y reconciliador del nuevo pacto. Entonces, por eso es que la figura central del Evangelio y de toda la Biblia es Cristo. Por eso es que debemos, ahorita hay un llamado a volvernos a Cristo, porque la iglesia cristiana ha perdido ese centro, ha perdido ese eje. Entonces, ya no hablamos del crecimiento del reino de Dios, hablamos del crecimiento de la iglesia. Y eso es lo que algunos teólogos han llamado iglesificación. No es que surge con un movimiento de crecimiento, pero el Señor se centró en el crecimiento del reino, no en el crecimiento de la iglesia. Ustedes y yo, para mí medir el impacto en sus vidas es medir cómo viven sus vidas. Es qué significa para ustedes, cómo el reino se hace trascendente después de que ustedes salen de acá. Cómo trasciende a otros entornos. El reino de Dios está creciendo en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos. Eso es lo que necesitamos. Ahora, eso genera un impacto y otros, pues, llegan al reino de Dios, que es la presentación de Jesús. Él es el rey y Él es el reino también. Entonces, Pablo, en su carta, en este texto, ¿sí? Vamos a 2 Corintios 5, 17. Es un texto que ha sido muy mal usado, porque usualmente se le usa como que todo pasó, lo viejo ya pasó, ¿cierto? Y entonces hasta yo he llegado a encontrar, y no les niego, literalmente, en una reunión se paró un hombre y dijo: como todas las cosas están en Cristo, mi vieja pasó y me consigo una nueva. Créanme, y literalmente se separó. O sea, es un absurdo de religiosidad. Sí.
Es una absurda religiosidad. Pero no vamos tan lejos. Entonces, una comunidad, y ayer hablábamos algo de eso en escuelitas, una comunidad que no tiene la capacidad de preguntarse ni de preguntar al texto, o de preguntar y cuestionar, no es una comunidad exegética. Porque es que el acercamiento hacia el texto es con preguntas. Yo pregunto al texto, eso es parte del ejercicio de la exégesis bíblica. Entonces una comunidad que no puede preguntar, que no puede cuestionar, o la predicación solamente circula de forma expositiva hacia allá, pero no de allá hacia acá. Entonces debe haber una circulación también de la exposición. Así como hay una circulación del texto, también debe haber una circulación de la exposición del predicador. ¿Para qué? Porque eso nos retroalimenta, eso nos ayuda a construir la fe. Todo cristiano tiene dudas. No hay un solo cristiano que no tenga dudas. El tema es cuando no las resolvemos, porque tarde o temprano explota y entra en crisis. Entonces encontramos en el capítulo 5 de 2 de Corintios, el versículo, miremos desde antes, de manera 16 que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Eso es una realidad. Es una nueva criatura. ¿Ya? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira la palabra tan significativa para Pablo. Yo tomé una parte del texto y ustedes se darán cuenta que Cristo, si alguno está en Cristo, es nueva creación. O sea que Dios no dejó de crear, sigue creando. Sigue creando. ¿Ya? Ese es un elemento bien importante. Pero también, cuando dice lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, es a la nueva creación. Es ese ser, haber nacido de nuevo, a través de la palabra, por medio de Cristo. Ahora, los verbos que se usan, cuando dice que lo viejo ha pasado, en la versión literal de la Reina Valera, o en la versión literal Nácar Columna, hay un verbo que dice es algo que pasa, es un presente continuo. No es algo que ya pasó, es algo que se va renovando. O sea, lo viejo se está haciendo nuevo. Dicen los científicos que todavía el universo se sigue expandiendo. Dicen los teólogos que todavía la voz de Dios resuena en el universo. ¿Se imaginan? Tremendo. ¿Por qué se sigue creando? Dicen los teólogos, porque la voz de Dios continúa desde su creación resonando. Cuando digo, hágase los cielos, dice que todavía su voz tiene eco en el universo. Es muy hermosa y muy significativa. Entonces, significa, hace algún tiempo les comentaba, es un verso de un autor español, dice, anoche mientras dormía soñé bendita ilusión, que una colmena tenía en mi corazón, y las doradas abejas estaban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche mientras dormía soñé bendita ilusión, que era a Dios a quien yo tenía en mi corazón. Con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Entonces, somos nueva creación porque somos nacidos en Cristo Jesús, pero también estamos siendo recreados a su imagen y semejanza. Y eso es un proceso. Entonces, ¿producto de qué? Producto de la reconciliación con Él. Entonces, Pablo usa la palabra, ya. Entonces, literalmente, ya no es el ofensor
que busca al ofendido y le ofrece una reparación proporcionada a la ofensa con el fin de restablecer la relación quebrantada, sino que el ofendido, Dios, busca al ofensor, la humanidad, y le ofrece una reparación inaudita, su propio Hijo. Tremendo. O sea, cuando rechazamos la reconciliación de Dios, lo rechazamos todo. Cuando una persona, ¿sí?, no acepta a Jesús como su reconciliación, su reconciliador con el Padre, primero que todo no estamos entonces entendiendo lo que es una naturaleza caída que necesita de justicia. Entonces, este es un encuentro de reconocimiento de una sola vez. Pero de pronto nos volvimos, fueron religiosos. Y no vivimos día a día esa realidad que Cristo hizo por nosotros, y es reconciliarnos con Él. Cuando hemos pecado, entonces muchas veces nos revolcamos en la culpa porque creemos que es lo mejor que podemos hacer para volver a Él. O muchas veces entonces nos damos látigo, ya, y estamos esperando, ya, suplir, de alguna manera, pagar lo que el otro tiene que ver, lo que Dios pagó por nosotros. Entonces, hay un acto de reconciliación que lo ilustro, de pronto la ilustración ya lo he usado aquí en este entorno, pero me llama mucho la atención. Lo leí en una de las selecciones de Real Digest, las cuales me acuerdo mi papá no dejaba de comprarlas. Esas selecciones pequeñitas que ya casi nadie quiere leer, ya, pero se siguen vendiendo. Eso es de inspiración cristiana. Usted ahí no encontrará una publicidad. Digamos, ni siquiera aceptan lo que son cigarrillos ni licores. Pero esa es una publicación cristiana y se inspira en un soldado de la Segunda Guerra Mundial que en el hospital, sin nada que hacer, se pone a tomar recortes de diferentes libros y arma lo que se llama selecciones del Real Digest. Y uno de los libros que este hombre retoma habla de la historia de dos hermanos idénticos. Son gemelos, ¿cierto? ¿Idénticos son gemelos o son mellizos? Gemelos. Ok. Gemelos, ok. Gemelos idénticos, y entonces resulta que uno de ellos llega a ser un gran juez en Francia y el otro llega a ser un gran ladrón y asesino. En tiempos de su ejercicio como juez, un día tiene que juzgar a su hermano con muchos crímenes y muchos robos. Y su hermano le declara culpable y lo declara en ese entonces reo de muerte a la guillotina, que le corte la cabeza. Y pues el hermano no esperaba eso. ¿Cómo es posible que, cierto, mi hermano me condenó como juez? Pues debía ser hermano y pues debería haberme salvado. Pues va a la cárcel y la noche, el día antes de la ejecución, el hermano gemelo va a despedirse de él. Entonces el otro estaba muy molesto con él porque lo había declarado reo. Y le dice: yo como juez tenía que castigarte porque lo que has hecho es digno de muerte y tienes que pagar lo que hiciste. Tus crímenes han sido atroces y tus robos tremendos. Por esa razón, por el Estado y por mi cargo como juez, estás condenado a la pena capital, la guillotina. Y le dice: pero yo como hermano vengo a tomar tu lugar. Al otro día muere el juez y el hermano sale libre. Las noticias cientifican, porque pareció que era mucho su comportamiento, nada que ver, que el que fue ejecutado en la guillotina fue el juez. Pero fue tal el impacto que produjo en este hombre asesino que comenzó a estudiar leyes. Y como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, entonces él queda libre. Y se dedica su vida a estudiar y a hacer lo que su hermano hacía. Y llega a ser mejor juez que su hermano. Fue redimido por la muerte de su hermano. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Nos reconcilió. Como juez nos condenó.
envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y entonces ahora no podemos hacer y seguir viviendo como antes estábamos viviendo. Ni tampoco seguir viviendo como religiosos, porque eso sería peor. Sí, creer que ser religioso trae redención a nuestras vidas es negar la misma redención de Cristo Jesús. Entonces, el concepto de reconciliación cambió. Dios toma la iniciativa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como en todo, hay muchas personas que no quieren reconciliarse con Dios. Entonces, aunque son perdonados, no pueden disfrutar. Sí. Y entonces Dios no obliga a nadie. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay reconciliación. Entonces, ese es el gran dilema también que vivimos en nuestros entornos. Una persona que no quiere a Cristo y que no quiere vivir conforme a su evangelio, porque no quiere a Cristo ni acepta su obra de redención, pues se condenará sin Cristo. Se condenará sin Cristo. ¿Ya? Entonces, Pablo resignifica ese sentido de reconciliación, conocida así. Entonces, ¿qué encontramos? Miren lo que dice: así a quien no cometió pecado, Dios lo identifica como la ofensa para indultar la insolencia y la rebeldía del ofensor y hacerlo justo por pura misericordia. Lo encontramos en Romanos 5 y en Gálatas 3:13, Romanos 5, 10 y 11. Eso fue lo que pasó con esta ilustración que yo les dejo. Este es un comentario del Nuevo Testamento en la Biblia de la Iglesia en América. Entonces Pablo resignifica el sentido de reconciliación conocido hasta entonces. Entonces ahora el creyente reconciliado se convierte en reconciliador. Interesante. El reconciliado se convierte en reconciliador. Y esto es parte de la acción de el compartir el evangelio. Pero la respuesta es del otro, no es mía. El evangelio, sí, yo lo comparto, yo lo dejo, yo lo entrego. En su gracia lo vivo, pero es la persona la que tiene su respuesta. Nuestros hijos, ninguno de nuestros hijos e hijas se hacen cristianos porque nosotros seamos cristianos. Ninguno de nuestros papás o nuestras mamás o nuestros tíos o nuestros abuelos serán cristianos si nosotros somos cristianos. No. Es una respuesta individual. ¿Ya? Y si esa persona realmente no se arrepiente, va a pagar todo el juicio sobre ella. Vendrá porque resulta que no tiene mediación. Ella no está en el camino. Y entonces tendrá que pagar todo lo que hizo realmente. O si no, todo lo que hizo se descarga sobre la cruz y puede ser reconciliado con Dios. Entonces, ahora Pablo entonces crea una figura, la figura de embajador, la figura de ministro, que representa a quien lo envió. Pero no somos dueños de esa iniciativa, ni del mensaje, ni de sus frutos. Importante eso. No somos dueños de la iniciativa, ni del mensaje, ni de los frutos. Estos frutos son frutos que corresponden a cada persona. Yo no puedo, usted por mucho que se pare al lado de un naranjo y usted haga fuerza, ¡ah!, le van a salir naranjas al naranjo. Yo seguro que no. Sí. Usted lo único que puede hacer es cuidar el naranjo, echarle agua al naranjo, proteger al naranjo, relacionarse bien con el naranjo, sí. Pero si usted crezca naranjo, crezca porque rábano no crece naranjo. Échele cantaleta y verá a ver que ese naranjo va a crecer más. Seguro que va a crecer más. Nada, no va a crecer. Va a dar son pepas de mamoncillo porque está harto de que lo obliguen a crecer. Sí. Ahora en rabia le voy a dar mamoncillos a usted, ¿oyó? No naranjas. Y los mamoncillos es lo que menos le gusta al otro. Entonces muchas veces pasa eso en nuestros contextos cristianos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros hijos. Entonces, realmente nosotros no somos dueños del mensaje. El mensaje no puede ser editado. Yo no puedo editar el evangelio como lo estamos haciendo ahora. Entonces, estamos editando el evangelio. No, yo no soy dueño de eso. Ni siquiera de la iniciativa, porque la iniciativa
realmente la tuvo fue Él. Entonces Pablo, fíjate, sigue resignificando ese concepto de reconciliación. Entonces la reconciliación se da por la intervención de Dios en Cristo. Y esto es importante también porque es un modelo para nosotros de que Cristo es el reconciliador. Realmente, si yo quiero reconciliarme con otra persona, es Cristo el reconciliador, es el medio, ¿ya? Es el medio en sí mismo. Hay muchas personas que de alguna manera no están reconciliadas con uno, pero no están reconciliadas porque te consideran un enemigo, porque te consideran que le está haciendo daño a la iglesia de Cristo, porque te ven como una amenaza, entonces otros te pueden ver como una competencia. Sí, no les interesa reconciliarse, aunque muchos de ellos se dicen hermanos, ¿ya? Entonces, yo creo que yo tengo una deuda de amor y de honra para con mis hermanos. Si son hermanos realmente, yo busco la iniciativa y voy y me reconcilio con ellos. Si no son hermanos realmente, y yo me doy cuenta que el reconciliarme con ellos me va a hacer daño, no me reconcilio con ellos. No me interesa que me vuelvan a agredir. No me interesa que me vuelvan a golpear. Porque es algo que en nuestros contextos sucede. Entonces es la mujer que ha sido maltratada, ha sido golpeada, y entonces en un asesoramiento pastoral le dicen, ve y ponle la cabeza a tu esposo y verás cómo te reconcilias con él. Y téngale, le puso la cabeza y le rompió fue la cabeza, ¿no? Entonces, lo mismo puede suceder en el contexto de que una mujer sea maltratante. El problema es cuando no hay arrepentimiento, ni en el hombre ni en la mujer. Entonces, por medida de seguridad, uno de los dos tiene que salir. Tiene que salir de este contexto. No se pudieron reconciliar. No se pudieron reconciliar porque uno de los dos no quiere o los dos no quieren. Entonces se fractura y se da ¿qué? El divorcio. Se fractura y se da el divorcio. El divorcio no es una solución, es una salida, pero no es una solución. Ahora, el divorcio no se prohíbe en la Biblia. Se regula, Dios reguló el divorcio en la Biblia, pero no está prohibido en la Biblia. Ahora, no soy promotor de divorcio, pero cuando el sistema se vulnera por una situación de riesgo, donde se vulnera la seguridad y la vida y la honra de una persona, yo soy el primero que dice, salte de ahí, porque ahí te van a matar. Yo no voy a promover si en una situación de violencia intrafamiliar, en una situación de maltrato o de abuso sexual, que la víctima viva con el agresor, ni siquiera que se encuentre con el agresor. Es el tal, no quiere reconciliación. Entonces, que viva, pero bien lejos. Porque no tiene por qué estar al lado, maltratando al otro. Entonces, es una iniciativa divina que se llega a convertir en un ministerio y una palabra y exhortación. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pero también se produce, producto de esta reconciliación, una transformación que viene a ser precisamente un encuentro, y ese encuentro tiene beneficios, donde hay justicia, transformación moral y reconocimiento y conocimiento y conciencia. Vamos a Isaías 43, un momentico, por favor. Isaías 43, 18. Dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Esto le está hablando Dios a su pueblo, realmente. Le está hablando a un pueblo que quiso confiar más en ejércitos, en fuerzas, ¿sí? En Egipto, y se olvidó de su Dios. Entonces el Señor se manifiesta como el Redentor, como el Santo de Israel,
y entonces los invita a que hay una cosa nueva, hay una nueva creación y pronto saldrá a la luz. O sea que los beneficiarios de la justicia divina hay una transformación moral. Pero también vamos a Isaías 65. Isaías 65, 17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Nos da, fíjense que hay personas que uno se encuentra y dice, yo antes de ser cristiano, yo no derramaba una lágrima. Y ahora que soy cristiano, todo el tiempo me la paso llorando. O sea, algo pasó, hay un sentido de conciencia diferente, ¿no? Hay un sentido de sensibilidad. Ahora, no es que se ponga llorón o llorona, sino que hay un sentimiento muy diferente a antes. Ya, y de alguna manera, sí, eso es el resultado de un nuevo conocimiento y una nueva conciencia que el Señor colocó en nosotros. Entonces, para ir terminando, el mundo tiene hambre de cambio, pero no de transformación. Eso sí que es un problema. Todos quieren cambiar. Y con el tema de la tecnología, de la tecnocultura, vamos a una velocidad tremenda. Y todo quiere cambiar. O sea, uno ya tengo un iPad, sí que lo tuve que cambiar primero que todo porque, bueno, el pincito de conexión se le dio la gana por cambiarlo. Y ya, ahí ya no. Te venden ese pincito donde se te daña, ¿sí? Entonces, la actualización del celular tiene 10 gigas, que es 10, ¿sí? Y resulta que tiene 10 y la actualización es de 12. Entonces lo actualizas y pues se fundió el celular porque, o sea, quedó saturado de información y entonces me toca decirle a mi técnico ingeniero de sistemas, sí, que tengo a Jaime, ya preguntarle, o si no en la casa le pregunto a mi hijo Juan Pablo, que es el que me saca los rollos también, y entonces pues hay veces que no se puede hacer nada se puede hacer porque cambia el celular ya, sí, porque, o sea, o la aplicación dice, esta aplicación no sirve para el sistema que usted tiene, ya, pues ahí ya, ¿qué hace uno? O sea, la misma cultura te lleva a la necesidad de cambiar, sí. Si no cambias, hace mucho tiempo tuvimos una empresa y nosotros le vendíamos publicaciones médicas a la Buchholz. El señor Buchholz es un judío que salió huyendo de Alemania y se ubicó aquí en Bogotá y puso una de las librerías más grandes que pudo haber tenido Colombia. En la carrera 13, al frente de la Universidad de Rosario, era un edificio como de 7, 8 pisos y era todo lleno de libros. Por resulta que el señor Buchholz no quiso actualizarse, no quiso cambiar. Entonces uno iba allá, nosotros le vendíamos los libros y él tenía la Cardex, cuando las otras editoriales tenían ya todo sistematizado. El señor Buchholz no tenía un computador para registrar o una caja, sino era una... y salía la registradora, ¿ya? Entonces el señor Buchholz pasó a la historia, tuvo que recoger sus librerías porque cuando uno iba, resulta que tenía todos sus empleados eran de 70 para arriba. Lo acompañaron desde que llegó. Se le comenzaron a morir y entonces el señor Buchholz ya no sabía dónde estaban los libros. Y realmente lo mató porque no cambió. Ahora, otras editoriales cambiaron. Cambiaron, sí, pero eso no quiere decir que hayan sido transformadas. La palabra transformar viene de la palabra metamorfosis. Yo puedo coger un papel y hago un avión, hago un origami. Luego hago un barco, hago un globo, hago un caballo y hay cambio. Pero cuando yo tomo ese papel y lo reciclo de papel bond, lo convierto en papel periódico, eso es una transformación. Entonces la transformación del reino implica, sí, cambio, pero la naturaleza es cambiada. Muchas veces cambiamos, pero no somos transformados. Entonces usted puede ir con mucho respeto, pero muchos de los libros que hay en CLC son libros de autoayuda. Entonces casi el 60% de los libros son libros de autoayuda. ¿Cómo? Y resulta que no hay realmente ese acercamiento que tenemos hacia, sí, la transformación. Entonces,
Realmente la transformación en nosotros es que Dios se haga visible en nosotros. Que Dios sea quien nos transforma. Y que nos transforme a su imagen. No a la cultura establecida. No. Dios es el que nos transforma. Y yo puedo producir cambios, pero realmente no transformaciones, porque la transformación costó la muerte de Jesús. Y por su sangre hemos sido lavados. Cuando usted ha sido lavado, perdonada, hay un proceso de transformación por la obra de Jesús realmente. Entonces, por esa razón el cambio no es, no es que sea otra persona. Es la misma persona, pero transformada. ¿Sí? Porque a veces la ven y dicen, oye, ¿cómo has cambiado? Pareces otra persona. No, soy la misma persona, solamente que he sido transformada. ¿Ya? Entonces, no es que Dios nos despersonalice, porque algunos piensan que Dios nos despersonaliza. Y miremos estas imágenes de transformación. Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Se acuerdan en Egipto quién era Moisés? Un príncipe. Un príncipe. ¿Qué hizo este príncipe? Mató un egipcio. Mató a un egipcio. El hombre tiene que huir, ¿cierto? Se va al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto cuando Dios se revela en la zarza? Es transformado allí, pero recordemos en qué condición lo encuentra. Que fue un proceso, porque él estuvo 40 años en el desierto. Ya había perdido como su identidad de dónde venía, su posición que tenía en Egipto. Ahora se creía casi incapaz de cualquier cosa cuando un príncipe egipcio no pensaría de esa manera. Exactamente. Miremos a Pablo. Sí. El persecutor. El persecutor. Y mira, yo siempre he pensado, yo no hubiera escogido los 12 discípulos que escogió el Señor. Quién sabe qué embarrada yo más hubiera hecho. Sí, porque ¿quién se le ocurre coger por allá un tipo que lleva 40 años en el desierto solo? Sí, 40, ¿no? Tenía ya 80. Sí. Y me dice, pero es que ¿para qué me...? O sea, y pastor de ovejas. Yo que lo voy a llevar a enfrentarse a un ejército como es el ejército. Sí, exactamente, y con dificultades para hablar. Sí. Sí. María Magdalena, miren cómo fue transformada la samaritana. Yo estoy seguro que ningún pastor se va a ir a mediodía a escoger a aquella mujer que se esconde de todo el mundo por la problemática que tiene social. No, seguro que no se va a parar en el pozo a encontrar a ver las viejas que vienen acá, las voy a hacer mis discípulas. No, va a buscar allá a la mujer, sí, de recorrido social, para que traiga 10 mitos, sí, ofrenditas, pero esa vieja del pozo, nada que ver, pues se encuentra con Jesús, y esta fue la evangelista que llevó a Samaria a los pies de Jesús, ¿no? ¿Quién iba a escoger? O sea, el agua, y eso es una transformación. Cuando el agua se convierte en vino, o cuando la muerte se convierte en resurrección. Y aquí termino con esta imagen, es de Quino, en donde la muerte se presenta, y entonces la muerte se presenta a llevarse, ¿sí?, al señor de la casa, y el señor de la casa se disfraza de empleada de servicio, y abre la puerta, y dice, no, el señor ha salido. Eso es cambio, pero no es transformación. ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? Me encanta aquí. ¿A quién engañas? Dios no puede ser engañado realmente. Vamos a terminar con oración y vamos a tener un diálogo, un momentico. Señor, gracias por la transformación que has hecho en nosotros, en cada persona que está acá. Hay tantas cosas que hemos cambiado, que no han sido transformadas y creíamos que eran transformadas. Pero allí solamente estaba el sello Made in, hecho por mí. No decía hecho por Jesús. Señor, transforma todas esas áreas en nuestras vidas donde no hay sino cambios, no hay transformaciones. Que tu Santo Espíritu nos ministre y nos hable a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, dialoguemos un poquito para terminar. Yo tengo una pregunta. Una pregunta.